¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas? ¿Te cachas hablando de los chavos de ahora? ¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes? ¿Aplaudes cuando bailas? ¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas? La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso. ¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señoras. Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio. Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos! Desde muy chiquitas nos enseñaron que el perdón era como una fórmula mágica para borrar cualquier error y mantener la paz del universo. Pero, conforme crecimos, lo que parecía funcionar como magia empezó a fallar. Pedir perdón se volvió complicado, perdonar al otro no se diga, y de nosotras perdonarnos mejor ni le movemos. Y ahí nos tienen entre llantos y terapias, resignificando la famosa palabrita para enterarnos más por las malas que por las buenas, que el perdón está muy lejos de ser un borrón y cuenta nueva. En realidad, es un camino de autodescubrimiento y un acto de valentía pura que nos libera y nos enseña a soltar lo que ya no nos sirve para abrazar todo lo que realmente somos y cumplir todos nuestros sueños más livianas, auténticas y libres. Hola, hola, cuarentonas adoradas, bienvenidas una vez más a Cuarentonas Power, el mejor podcast de señoras, porque sí, somos señoras. ¡Tarán! Gracias por acompañarnos a este episodio, porque hoy les traemos nada más y nada menos que a una autonominada cuarentona chingoncísima con la que vamos a adentrarnos en el escabroso tema del perdón. Así que vayan por su libretita, siérvanse un café o destápense una chela, lo que ustedes quieran, y denle la bienvenida como se merece a Sol. Bienvenida. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí, gracias por escribirnos, por autonominarte. Gracias a ustedes. Y sin duda, como diría tu abuelita, no. Tal vez si lo dice, no sabemos. Como diría mi abuelita, esta historia tiene mucha tela de dónde cortar. Así es. Entonces, Porque para los que no sabían, la abuelita de Andrea era costurera. ajá, y bien chingón. Ajá. Está padrísimo tenerte acá porque aunque te leemos muy seguido por allá en redes, nada como tenerte aquí en vivo y a todo color. Sí, existe la gente que está escribiendo en redes. Ya sé. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, Muchas gracias. hay que entrarle con todo a tu historia que nos atrapó desde que nos la mandaste y empecemos por el principio. Eres una Sol chiquita, tu infancia todo bien y de repente a tus 10 años, de un momento a otro, todo cambia. Todo cambia. Mi infancia la verdad que fue muy buena hasta que cumplí 10 años, porque ahí fue donde tuve como pues mi primer golpe de realidad. Mi familia, que era para mí, que era la familia perfecta, la familia unida, mamá, papá, hermano, de repente se rompe. Papá decide irse, a dónde no sabemos, y a partir de ahí pues mi vida empezó a cambiar significativamente. O sea, literal se fue por cigarros. Y no regresó. Ok. Dirán mis hijos, se fue a comprar un boleto de lotería y creo que ganó. Se la porque ganó. Y se la ganó. Ya no regresó. Sí, así es. ¿Qué cambia en tu... Bueno, digo, obviamente cambia todo, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo vives a partir ¿Cómo de ahí? vives? Sí, Ajá. sí. De tener mi casa, mi cuarto, mis juguetes, mis cosas, mis amigos. Ajá. Que digo, era muy chiquita, tenía 10 años, pero ya tenía pues un núcleo de amigos. Sí, o sea, ya tienes una vida independiente Sí, a nada sí. más el círculo familiar, De digamos. que fuera solamente, pero en ese momento todo cambió. Pues mi papá nos fue y nos encargó con algunos familiares, literal, aquí se los dejo, se los encargo. Mamá tuvo que empezar a trabajar. Yo con 10 años tuve que empezar a hacerme responsable de mí y de mi hermano, porque mi hermano... ¿Son 2 hermanos? Sí. Mi hermano todavía pues estaba más pequeño que yo, tenía 7 años, ni cómo calentarse una tortilla o algo así. Entonces yo tuve que aprender a medias
hacer de comer, hacía caldo de pollo, que era lo más fácil. A mí nunca me ha salido el caldo de pollo. Mira, muy fácil, cabrón. Hay gente que no. Mi mamá, tú pon el pollo en la olla, ponle verduras, ponle consomé y déjalo que hierva. Pues, o sea, sí fue difícil. Tan ricos que son los Fue calditos difícil. de pollo. Fue cambiar de todo. O sea, De ser la niña de papá. Sí, porque yo lo que recuerdo, mi hermano no está de acuerdo con esto, porque mi hermano todavía tiene muchas cositas en su corazón, pero yo los recuerdos que tengo era la niña de papá. Lo que yo quisiera, yo lo tenía. O sea, eran recuerdos felices. Tú tenías una muy buena relación con tu papá. ¿Ya has hablado con tu mamá si ellos tenían problemas o algo? ¿O de dónde se nace esta desaparición? No, bueno, lo poco que pude hablar con mi mamá ya cuando crecí y ya como una mujer adulta, después de que me casé, tuve a mis hijos y todo, que fue el momento en como que entendí cómo había estado toda la situación. Pues ellos tenían problemas, o sea, sí tengo vagos recuerdos de los últimos meses que estuvimos en casa, de algunas peleas, algunos gritos o cosas así. Nunca le puso una mano encima de mi mamá, pero pues al fin y al cabo eran peleas, se encerraban en su habitación a pelear y era, sí. Por lo que yo recuerdo fue pues por otra mujer, por los recuerdos que yo tengo de algunas llamadas. Pues de las cosas que vas cachando como de chiquita, que hasta después empiezas como a hilar todos los puntos, ¿no? Claro. Sí, no, algo que me quedó así súper grabado y que fue lo más traumante en ese momento fue un día que llegó pues temprano, ya no llegó tarde, llegó temprano de mañana mi papá y yo iba para la escuela, ya estaba yo desayunando para ir a la escuela y sonó el teléfono. Y yo contesté la llamada y lo único que escuché fue la voz de una mujer decirme, solamente hablo para ver cómo llegó tu papá. Chale, qué mala onda. Y pues, señoras. Sí, o sea, yo en ese momento me puse a llorar. Yo solo recuerdo a mi mamá quitándome el teléfono, diciéndole muchas groserías. Y mi papá estaba parado ahí y no hacía nada. No se movía, pues como ido. Y mi mamá le dio una cachetada. Fue la única vez que yo vi una agresión así física de uno u otro. Solamente recuerdo que él me tomó de las manos y me pidió perdón, me dijo que lo perdonara y se fue a su habitación. Pero pues yo ya me quedé ahí llorando con el trauma así horrible. Y después de eso es que los encarga. ¿Cómo los encarga? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo creces? Sí. Porque pues ahí tenías 10 años y si estás en cuarentona es que al menos 30 años ya pasaron. 33. Después de varias situaciones así, de ya que ya no se podían controlar, pues mis papás hablaron y un día él nos fue a dejar con unos familiares, a casa de unos familiares. O sea, es real, ¿no? Literal, o sea, no es como que estaban ustedes en su casa y ahí les dejo estos que me los... No, nos agarró, nos subió a un taxi. Pero a ti, a tu hermano y a tu mamá. Ajá. O sea, dijo, bueno, como quiera, sé que esta es familia y la tengo que mover. Así es. Llegamos a la casa de estos familiares y les dijo, o sea, literal les dijo, te los encargo. Yo ahorita tengo que hacer otras cosas. Te los encargo. Por favor, cuídalos. Ese día fue la última vez que yo vi a mi papá. Y lo tengo así grabadito. Fue pero los 3 de noviembre. Pero los encarga con familia de él. No, de mi mamá. De tu mamá. Ajá. Sí. Ok, pues decía, pues si no, la familia de él, ¿qué volé? No, pero fíjate que hasta eso no eran sus papás en sí, porque la mamá, él no tuvo papá, pues es que es una cadenita, ¿no? El que se hizo cargo de él fue pues mi abuelito, el que yo siempre lo catalogué como mi abuelito, pero era su tío. Él se hizo cargo junto con mi abuelita, pero murió también muy joven, y la esposa de mi abuelito, que pues eran mis abuelos. Y ellos siempre hasta el último día de su vida estuvieron al pendiente de nosotros. ¿Y nunca preguntaste por tu papá? Siempre pregunté por mi papá. Tuve todas las etapas, porque de ahí a como los 14, 15 años, pues yo no quería saber nada de mi papá. Estabas negada, enojada. Totalmente molesta. Sobre todo por todo lo que conllevó que él se fuera y que me dejara siendo una niñita de 10 años, vulnerable. Pero después de los 15, 16 años, pues me empezó a entrar así como que la curiosidad de, bueno, ¿y qué estará haciendo? ¿Y cómo estará? Todavía no había nada de esto de redes, de poder buscar a la gente ni nada. Sí, ya he pues metido sus datos así en internet y todo. Lo único que conseguí fue su CURP. Pero no, hasta el momento no. O sea, todavía no sabes nada de nada.
Mi mamá nos comentó alguna vez que se lo topó, que él estaba manejando un taxi y ella se subió al taxi. O sea, historia de taxi. Arjona no miente, Sí, sabio. no. ¿Qué pasa? Sí, ella se subió al taxi, él se dio cuenta que era ella y la bajó. Le dijo que ella ya no podía dar el servicio. Y ella no dijo ¿Qué nada. cosa, güey? ¿Cómo puedes Pero además, ¿cómo? desvincularte afectivamente Sí. De lo que creaste. de lo que creaste así? Sí. Como dices, es una cadenita, porque eso, pues, obviamente, él tampoco creció tuvo un sin ese vínculo, vínculo. ¿no? Exacto. Pero, ¿cómo estamos condenados a repetir la historia si neta Al menos no nos de no ponemos que- la o sea, pila, no? Si no quieres reconocerla, ahora, duele reconocer. Al final, que tú estés aquí, habla de una historia de reconocimiento, de una historia Sí. de perdón, de una reconciliación con él, contigo, con tu mamá, Con todo. con la vida. Todo el mundo habla como de, ay, pues hay que sanar. Lo que conlleva sanar es mucho dolor. Sí. Y después de eso, ya. Ya viene el, ¿No? El respiro. Ajá. Ajá. Sí. Sí, pero- ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿qué es eso que de repente dices, me dejó vulnerable? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Rehizo su vida? ¿No hizo su vida? ¿Tienes más hermanos? ¿Dónde creces? Pues vivimos ese tiempo ahí con estos familiares. Y bueno, pues como pasa siempre con la gente vulnerable, con los que menos pueden cuidarse. Pues una persona conocida fue pues hubo abuso. Se sobrepasó contigo. Sí, y yo era una niñita de 10 años. Esto fue algo pues que me marcó totalmente, me marcó mental, emocional, físicamente, sexualmente, porque pues, o sea, a los 10 años, digo, igual algunas niñas sí a los 10 años ya están empezando a descubrirse, pero yo no, en ese momento yo Además, no nadie te puede decir tenía. cuándo te quieres empezar a descubrir. Sí, no, o sea, yo no tenía así como la idea de, ay, pues voy a empezar a ver qué se siente, A ver ¿no? qué onda, qué es Ajá, esto. cómo está. O sea, no, nunca se me había cruzado por la mente. Y después de este incidente, pues muchas cosas cambiaron. Para empezar, el miedo, la vergüenza, el callar. Yo les comentaba, nunca tuve una amenaza de no digas nada porque si no, pues la vas a pasar mal, o no digas nada porque no te van a creer, o no digas nada porque no, lo que sea, ¿no? Yo no hablé. Pero no necesitabas que te lo dijeran, pues eso está No. implícito en el Eso era lo que tú sentías. abuso, en Sí, el sí, acoso. sí. Sí, porque aparte pues era un hombre mucho mayor, o sea, ¿Y alguna vez te acercas con algún adulto de confianza a platicar? no, nunca. Esto fue algo con lo que crecí, o sea, ya mis etapas pues de adolescente, de adulto, tiene muy poco, en realidad tiene, híjole, yo creo que unos 6, 7 años que yo lo pude externar. Y fue precisamente con un grupo de mujeres con las que me reunía a platicar algunas cosas y salió el tema del abuso. Y en ese momento varias de ellas comentaron, ¿no? Que habían sufrido alguna clase de abuso, ¿no? O sea, cuando empecé a escuchar las historias de estas mujeres, dije, no puede ser. O sea, Eso lo viví yo también. sí, porque para mí durante mucho tiempo fue, o sea, sí escuchaba, pues fulanita sufrió un abuso, alguien atacó a sutanita, pero nunca había tenido así como que alguien cercano que me dijera, pues yo pasé por eso. Es que a lo mejor en el momento en que te callas, que nunca lo hablas, no es que lo hayas normalizado porque tú tenías, no sé, al final el cuerpo tiene emociones Sí. y emocionalmente Sí, lo interiorizas a sabes tal que grado. está mal, pero no sabes qué tan mal está hasta que en un grupo de mujeres descubres que ellas que ya asumen que eso es un abuso, entiendes tú ya grande Sí. que fuiste víctima de abuso. Sí, porque durante toda esa etapa, no fue mucho tiempo, gracias a Dios, pero lo que fue, o sea, Pero lo que fuera... hubiera sido Te una marcó, sola vez, claro, sí. hubiera sido una sola vez, a mí me marcó. Después de todo eso, pues mi vida empezó a cambiar aún más, porque pues yo ya tenía como que el chip de... Esto existe, Sí, algo quiero saber pasa, más. quiero saber. Yo me casé te a los despertó 17 no de la años. mejor manera, digamos. Sí, exacto. A los 17 te casas, Sí, enamorada. sí. O Pero bueno, calenturienta. Es que, o sea, esa Sí, edad sí, y con sí. ese antecedente es la verdad, güey, ¿no? O sea, sí. Yo siento que esta situación me marcó en muchos aspectos y ese Claro, fue uno. O sea, claro. para empezar, porque mi pareja es mayor que yo, es muchos años mayor que yo. Pero buscabas una Yo protección de papá. En primera, yo creo que pues tenía el de que no tenía a mi papá, entonces estaba buscando
un papá, una figura paterna. Y aparte, pues ya un hombre, ¿no? O sea, yo pensaba alguien experimentado. En algún momento yo estoy segura que iba a pensar o lo pensé, que pues él podía saber mucho más que yo y me podía enseñar cosas. Claro. O sea, ya mi chip ya estaba. Sí, o sea, quiero a alguien que ya le sepa. Sí. Está muy cañón Sí. cuando alguien se abre y empiezas a escuchar historias. Esa estadística debe de ser estratosférica. De nuestra generación, de las mujeres que sufrieron algún tipo de abuso, debe de ser estratosférica. Lo que pasa es que también... Pues si no se habla, no se registra, no podemos tener como la estadística correcta, claro. Pero... Y te convences, muchas se convencen ellas mismas, que no o prefieres fue. ni siquiera abrir esa puertita porque te duele, ¿no? Pues por comodidad, ¿no? Por comodidad, y porque para te duele, para no enfrentarlo, claro. Claro, porque cuando pasó esto de este grupo de mujeres que empezaron a hablar y todo, dije, ¿hablo o no hablo? Pero en ese momento sentí la necesidad de externarlo, porque era algo con lo que había vivido. Mi mamá jamás se enteró. Y fue algo que yo callé, porque yo lo que no quería era que ella sufriera. Yo sabía que era algo que ella, pues que ella iba a sufrir y por ser una persona cercana al núcleo donde... El núcleo familiar en el que creciste. Creciendo después de que mi papá se fuera, a mí me daba mucho miedo de que en ese momento pues ella dijera, no, pues vámonos. ¿Y a dónde íbamos a ir? No sí, había... y ahora nos vamos a tener que volver a mover. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y entonces, o sea, aquí ya tengo ya me quedé sin protección, me vinieron a botar, porque literalmente en un lugar donde se supone que tengo que estar protegida, donde yo hable, y ahora sí, ¿a dónde llegamos? ¿No? O sea, tenías mucho miedo de volverte a sentir desprotegida cuando ahí estabas muy... No, y te empiezas a cargar responsabilidades que no son tuyas, que no te corresponden. O sea, tu mamá nunca se enteró. No, mi mamá nunca se enteró. Ella falleció en el 2011. Estamos hablando de que esto pasó en 1991, 90, ¿sí? A raíz de que muere tu mamá es que tú te encuentras en este grupo y empiezas a hablar. Sí, digo, después de todo el desajuste que causó la pérdida de mi papá, a lo mejor no física, que no sé si ahorita esté vivo o no, pues pasaron muchas cosas, seguí creciendo y me casé. Me fui a la frontera a vivir con mi esposo. Allá hicimos, yo creo que pues todos los años de matrimonio y casi todos los años de matrimonio y mis hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Sí, porque te los echaste No puedo perder tiempo. Rapidito, órale. Además, 17 años. Tengo que terminar. ¿A qué edad acabaste de tener hijos y cuántos hijos? A los 24. Tengo 4 hijos. O sea, a los 24 yo me estaba casando de gan. Hombre, a los 24 yo andaba peda por ahí en algún otro bailando la calle de las sirenas. Sí, no, sí. Ahora, después de mucho tiempo, ya he tenido la oportunidad de poder hacer eso ya. Igual con la calle de las sirenas. Pero durante ese tiempo, pues sí era... Digo, me convertí en mamá de tiempo completo, pero pues no me arrepiento. O sea, era lo que te decía, o sea, es una época que viviste contenta. Sí, definitivamente. Sí llegó a pasar por mi mente, yo creo que como con todas, ¿no? Ay, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro. Pero no, o sea, yo cambié mis sueños que tenía en ese momento. ¿Cuál era tu sueño? Híjole, no, pues yo tenía muchísimos sueños. Para empezar, quería cantar. Me encanta la música, amo la música y yo quería cantar. Yo quería ser cantante. Quería escribir, me encanta escribir, quería hacer muchas cosas, pero pues no, o sea, sí empecé a hacer ahí como los pininos de repente, pero ya cuando tengo a mi primer bebé, que la tengo a los 17, ya fue así como de, no, pues hay una personita que me necesita. Que depende de mí. Totalmente de mí, ajá, y de ahí pues los otros 3, ¿no? Entonces durante mucho tiempo... O sea, tienes 4. Sí. Durante todo ese lapso de que estuve maternando, digo, no dejé mis sueños. Pero pues nada más cambié mis sueños personales. Le puse pausa a esos sueños y me dediqué completamente a vivir el sueño de ser mamá, porque también quería ser mamá. Que además está bien. Siento que también de repente está medio satanizada esa parte de, ay, dejó su carrera para tener a sus hijos. Y la verdad es que creo que deberíamos de ser un poquito más... ¿Empáticas? Como más empáticas con esa parte, porque que tengas un sueño no quiere decir que no tengas otro y que no puedan convivir eventualmente. Y creo que gracias a un chorro de chamba que se ha hecho por muchísimos frentes, ¿no? Sí. Cada vez más existe esa posibilidad, sí, de hacer compatible
tener un desarrollo laboral o profesional y tener un desarrollo como mamá. Claro. Pero bueno, en ese entonces no estaba ni cerca de estar sobre la mesa, ¿no? No, durante, híjole, es que fueron muchos años. Yo a los 24, 25 tuve al último y yo regresé a retomar así como que todo lo que había dejado en pausa hace 2, 3 años. Y hace 2, 3 años que retomas y que dices, no, ya me toca. Estos ya los saqué, ya les crecieron sus alitas, ya pueden volar solos. ¿Seguías sabiendo qué querías hacer? ¿Nunca perdiste esto? No, nunca lo perdí. Eso está padrísimo, porque muchos de los temas cuando uno acaba de maternar y de hacerlos crecer es que de repente ya no sabes quién eres. O sea, eso tú nunca lo perdiste. Tuve una crisis que yo creo que fue lo que me llevó como a volver a buscarme, porque yo ya no me veía en el espejo. Yo ya pues, sé que soy la mamá de, la esposa de, la amiga de, pero yo ya no sabía. ¿Sigues casada con el papá de tus hijos? Sí, aún. Oye, qué bonito. Sí, sí, son muchos años. Entonces, en ese momento sí fue así como de... Necesito encontrarme, necesito volver a rescatarme, a ver qué era lo que quería, porque siempre estuve ahí, pero sí hubo un momento en que como que lo bloqueé. Ya no lo veías. No lo veía. Y en esa crisis que tuve fue como de, no, sí necesito hacer algo por mí. ¿Cómo se sintió esa crisis? Porque hay muchas que nos escuchan que ni siquiera saben que están en crisis. Sí, no. Yo empecé a sentirme, pues obviamente, triste, deprimida, con ansiedad, y era terrible. Creo que la primera crisis que me dio fue porque tuve un problema del oído, me dio vértigo, y en ese momento fue así como que empecé a hiperventilar, a tener taquicardia, ya me veía tirada, muerta. No sobrevivía. A partir de ahí, estos episodios empezaron a dar y empezaron a ser recurrentes. O sea, todos los días. Como ataques de ansiedad. Sí. Claro. Llegaba un momento en que empezaba a sentir la taquicardia y ya no podía respirar y ya me dolía el pecho. Y ya me empezaba a dormir el brazo, la pierna. O sea, en serio, era muy, muy, muy marcado. Yo sí pensé muchas veces, o sea, en la calle, en la casa, en la fila del súper, me voy a morir. ¿Y cómo decides pedir ayuda? ¿A quién le pides ayuda? ¿Cómo descubres que eso se puede pasar? Empecé a leer, empecé a escuchar a más personas, pues diciendo, ¿no? Que tenían este tipo de situaciones. Aparte de que fui al doctor, empecé a ir al médico y el médico decía, no tienes nada. Y yo, pero es que entonces, pero yo sé que sí tengo algo. Sí tengo. Y de ahí fue pues sí, como subiendo una escalerita, porque después tenía mucho dolor en todo el cuerpo y no sabía. Me diagnosticaron fibromialgia. Y yo decía, no puede ser. O sea, eso dicen que no tiene ni cura, o sea, no hay ni cómo curarse. Empecé a sufrir pues de los riñones, cosas así bien random, ¿no? Dije, no puede ser, necesito hacer algo, porque aparte de todo, o sea, de los síntomas físicos que sí existían, estaba todo lo demás que pues me decía el doctor, es que, o sea, yo no puedo hacer nada ya. Necesitas tú tener el control sobre tus emociones, porque si no, la próxima vez que vengas sí te voy a dar pues ansiolíticos o algo más. Y fue ahí cuando empecé a buscar. Necesito hacer algo por mí, porque si no lo hago yo, nadie va a poder. Aunque tenía la ayuda de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos, de mis conocidos, la que necesitaba hacer algo era yo. Y en ese momento fue cuando dije, ya tengo que salir, tengo que despertar. Pues qué valor. Empecé a buscar yo la manera de poder salir, de hacer algo que me mantuviera la mente ocupada. ¿Y qué encontraste cuando le empezaste a rascar? ¿De dónde venían todos esos? Pues me regresé. Pues sí. A la niña de 10 años. Sí, totalmente, porque sabía que había muchas cosas que había dejado ahí, que se habían quedado ahí. ¿Inconclusas? Que no habían crecido conmigo, porque pues yo seguí creciendo, pero al fin y al cabo esa niña de 10 años seguía ahí siendo víctima y con el dolor y con el miedo y con la frustración. Esperando a que regresara su papá. Sí, o sea, yo creo que sí lo viví, o sea, yo inconscientemente yo seguía esperando que llegara mi papá a rescatarme. Pues es que es una herida de abandono muy cabrona, porque, o sea, literal es
el epítome de la herida de abandono, ¿no? O sea, yo creo que lo que empieza a pasar por una mente de una niña tan chiquita, de una niña, hija de su papi, es no soy suficiente. No fui suficiente. ¿Qué hice mal? No me quiere lo suficiente como para quedarse. ¿Qué pedo? Que soy un genérico intercambiable para... Ahí está. Ahí se las encargo, luego vengo como si fuera un perrito. O sea, en la cabeza de una niña, esas culpas al final se convierten en... No deberían de serlo, pero se convierten en culpas como decir, yo soy la que hizo algo malo, ¿para qué él tomar esa decisión? Un niño ¿no? siempre yo va no a fui creer suficiente que él para... hizo algo. Sí. Siempre, Sí, o sea, porque- es su forma de pensar, pues ¿en qué la regué? No me acabé mi sopa, no me dormí temprano, no, o sea, ¿qué hice Tenía mal? que ser más obediente. Ajá, o sea, sí. y con eso creces, o sea, no es como que llegas a tus 40, tú sigues pensando que fuiste desobediente en esa edad, que no te acabaste la sopa de esa edad. ¿Cómo decides? O más bien cuando te das cuenta que regresas a tu infancia y dices, ah, caray, bueno, ya estoy aquí de mis 30 y tantos, ¿no? Como 37. Ajá, más o menos. Y te echas para atrás 27 años y dices, ay, pues esa fibromialgia no es tan fibromialgia, a lo mejor es toda la Sí, sintomatología de esta niña que no he sanado. ¿Cómo logras sanarla? ¿Qué es lo que sanas? ¿Qué es lo que te tienes que rascar tú por adentro para hoy ser quien eres? Poder ser, sí. Yo tuve que aprender a perdonarme primero a mí. ¿Qué te perdonaste? Recordarme que no, perdonarme el hecho de que me dejé ahí. Prácticamente yo también me abandoné. Ok. Yo también me dejé ahí. Wow. No, ¿Qué deep? ajá, o sea, no me traje conmigo. Yo seguí caminando, seguí avanzando, los amigos, la vida, los hijos, el Pero trabajo. emocionalmente te abandonaste. Sí, es algo que peleo siempre con mi hermano, porque a mi hermano yo siempre le comento, es que tú te quedaste a los 7 años. Y en el momento en que me di cuenta de que yo también me había quedado en los 10 años, que me había dejado ahí, que no me había tomado de la mano y me había traído conmigo para seguir viviendo, como que me cayó el 20. Necesito regresar por mí. Necesito regresar por esa niña que al fin y al cabo pues era una niña, o sea, no. No tenías... ¿Qué hacía? ¿Cómo logras eso? Bueno, primero gracias por contarnos. Está como muy de moda. Creo que cuando estábamos chiquitos no se hablaba de hay que sanar a nuestro niño interior y hay que... No sé si es moda o es de verdad conciencia que nos estamos despertando. Suena bien bonito, suena bien romántico cuando lees el libro, cuando ves los videitos, cuando te echas un YouTube de algún psicólogo muy perrón. Pero ¿cómo llevas a la práctica esto tan bonito que dices, güey, tuve que regresar por mí y agarrarme la mano? O sea, ¿qué hiciste? Yo creo que entre ellas yo quiero saber cómo le haces para echarte para atrás y jalarte. Yo creo que me detuve un día a recordar, a aceptar. Y yo creo que todo fue a raíz de que yo pudiera externar el que había sufrido ese abuso, todo lo que vino después de ese abandono, el aceptar que tenía que perdonarme a mí, que tenía que perdonar a mi mamá, porque al fin y al cabo todos decimos que no cuando hay una situación así, pero sí es cierto, o sea, en algún momento también llegamos a culpar a mamá, ¿no? De ¿por qué no hiciste lo que te... Porque no me cuidaste. Claro, o sea, no, y aparte, ¿qué hiciste o qué no hiciste para que mi papá se fuera? Yo nunca lo quise aceptar como tal porque digo, yo amé a mi mamá, amaba a mi mamá y me dolía su dolor. Ahora, de es bien estar importante así. lo que tú estás diciendo es reconocer que nosotros culpamos, no quiere decir que ahorita los culpemos. No. Y muchas veces no lo queremos reconocer por no sentir que las estamos culpando. Sí, claro. Y esa parte fue muy difícil, aceptar que sí la culpé en algún momento. Y que no por eso la dejé de amar o no por eso quiere decir que ahora sigo culpándola, porque no, o sea, llegó un momento en que yo acepté. O sea, al fin y al cabo eran 2 adultos y después de muchos años de matrimonio, ambos tenían Sus luces y sus sombras. Si hubo culpa, ambos la tuvieron. O sea, sí hubo culpa, ambos la tuvieron, pero creo que hay o sea, tú puedes tener la culpa de no aprender a comunicarte con tu pareja, de tener problemas con él, de quizá no saber gestionar tus emociones, porque seguramente tu mamá también tenía sus heridas. Sí, claro. Desde antes, ¿no? Sí, no. Pero la culpa de esa herida de abandono es del que abandona. Sí, claro. O sea, ahí no hay... Sí, tu pero yo mamá creo que- también pero- la abandonaron, ¿no? Sí, o sea, también la tengo, pero sí creo que el abandono, o sea, tú como niño no vives nada más el abandono de tu papá que se Claro. fue.
Vives el abandono de tu mamá que está lidiando con sus broncas y a ti no te están pelando. Sí, claro. Y aparte de que se tuvo que ir a trabajar. Te digo, o sea, éramos mi hermano y yo. Íbamos juntos a la escuela, regresábamos, le daba de comer, nos bañábamos. Llegaba mi mamá en la noche. O sea, yo sentía un doble abandono porque ya no tenía a mi mamá que siempre estaba conmigo en todo momento para poderle decir, oye, pues está pasando esto, está pasando el otro. Pero a lo que iba con eso de que en ese momento pensé, ¿no? O sea, pues si hubo culpa fue de los dos, pero igual y también, o sea, yo no puedo saber. Yo ya soy una persona que ya tiene una pareja, que hemos atravesado diferentes situaciones y darme cuenta de que como adultos, como pareja, a veces puedes compaginar y a veces no. Y eso no quiere decir pues que esté mal ni uno ni otro. Digo, o sea, el abandono siempre fue, o sea, ahí está. Y me marcó, nos marcó y nos hizo mucho daño. Pero al fin y al cabo, yo terminé perdonando a mi papá porque entendí que pues era una persona como tú, como yo, como mi mamá. Y las razones que tuvo para hacerlo, pues nunca las voy a saber, a menos que lo encuentre y me siente con él y lo platique. De ahí en fuera, yo solo entendí que pues es una persona, o era una persona que tenía también sus heridas, claro, porque pues también creció sin un papá y que pues con todo y que se equivocó y que nos fregó la vida y que hizo que la viviéramos muy difícil. Pues también él debió haber sufrido, o sea, el irse. Yo no recuerdo a un papá que fuera desobligado, ni desatento, ni que no se desbordara por su familia. Yo recuerdo a un papá que sí amaba a su familia, que sí le gustaba estar en familia. Entonces las razones por las que se fue, pues no las sé. Entonces en ese momento en que yo entendí, yo decidí que tenía que perdonar. Y empecé perdonándolo a él también, perdonándome a mí por haberme dejado, perdonándolo a él por haberse ido y por todo lo que acarreó el que él se fuera, perdonando a mi mamá de algún momento, en algún momento de que yo la pude haber culpado de esa situación. Y en ese momento que perdoné, que empecé a perdonar y empecé a decir, ok, sentí un peso menos en mí. Otra cosa que es muy importante, o sea, el perdón no es una varita mágica de, ya te perdoné. No. Ya estoy bien sí, contenta. como, a ver, dame mi juguete, perdóname, porque te jale la trenza. O sea, te perdono. Eso se trabaja Sí, se trabaja todos los días. Sí. Hace poco hablé con una persona precisamente que estaba pasando por una situación igual y me decía, es que yo ya lo perdoné. Decía, no creo. No creo. Eso no es así nada más de la noche a la mañana. Yo les puedo decir que no sé ni siquiera el momento en que ocurrió. Es que justo eso es a lo que, sí, eso es lo que quería llegar, como para todos esos que están como en esta lucha de yo ya perdoné, yo ya solté, y que ves que, híjole, no, o sea, y no quiere decir que uno mismo que cree que ha perdonado, hay veces que te regresa el enojo. Sí. También eso es como importante decirlo, no es un día ya respiré, sí, ya me sentí mejor, pero puedes volver a estar ahí y cuando te cachas, tienes que regresar a a ver, vamos a volver a analizar, vamos a acordarnos qué era. Es que el simple concepto del perdón, siento está que mal hechito. Ajá, está manoseado y está mal entendido. Porque pensamos que perdonar es liberar de culpa al otro. Exacto, si yo te perdono, te eximo de cualquier cosa mala que hayas hecho. Entonces, nos cuesta mucho trabajo perdonar porque lo que me hiciste me dolió y no te quiero eximir de eso. Es que exacto, o sea, como que, ¿no? O sea, bueno, desde el te otorgo el perdón y entonces ya no vas a la silla eléctrica, ¿no? Sí. O vamos a perdonar al pavo y no lo matamos en Día de Acción de... No es eso. O sea, tú estás perdonando porque estás decidiendo para ti. No es para el otro. No es eximir al otro. Es liberarte a ti. Exacto. Eso del dolor que el otro te causó. Eso fue de lo que me di cuenta. Porque él ni enterado si yo estaba perdonando o no estaba perdonando. La que se lastimaba era yo. La que tenía ese lastre cargando y jalando desde años era yo. Y el día que me di cuenta que si no lo soltaba, yo no iba a poder reiniciarme, ni reencontrarme, ni seguir con mi vida, yo decidí que tenía que dejarlo. No podía yo seguir cargando con eso. Él ni siquiera se iba a enterar si lo perdonaba o no lo perdonaba, pero la que sí sabía era yo. Ajá, y yo dije, no, si yo sigo con esta actitud de guardando rencor y no perdonándolo, la única que se hace daño soy yo. Sí. Y no fue fácil, fue, híjole, digo, o sea, no tengo ni siquiera idea de cuándo sucedió. Ni conciencia de qué día. Lo único que sé es que un día me preguntaron, porque siempre que me preguntaban yo terminaba llorando. Y ese día que me preguntaron y yo pude contar la historia y ya no lloré, ya no me dolió, fue cuando dije,
Wow, ahí voy. Yo quiero saber di un algo. paso. Y te preguntaba al principio si sigues con el papá de tus hijos. Porque al final él conoció una Sol adormecida. Una Sol que no quería sentir, que no, o sea, que Herida. dijo, herida. A él le tocó ver cómo te quebrabas y la Sol que está ahorita. ¿Cómo influyó su apoyo? ¿Cómo vive esa Porque muchas reconstrucción de las parejas? No Hay gente que no lo sobreviven sobrevive. a las reinvenciones o a las reconstrucciones. Exacto. O sea, porque yo me enamoré de alguien, ¿no? Como desprotegido y entonces yo me quiero sentir claro. tu salvador. No sé. O sea, no sé cómo sea su relación, pero a mí me parece como muy interesante el que le ha tocado toda esta etapa, el que a lo mejor él no conocía tu historia y se entera muchos años después, inclusive después de que tienen hijos. Hay cosas que entendía de temas de pareja que no tenía claros, que no sabía, que no se tocaban y cómo están ahora. El que él sea mayor, pues ya es como que pues, tiene una madurez más. No es garantía, ¿eh? No es garantía. pero no, definitivamente. Yo creo que el respetar los procesos de las personas es muy importante, porque al fin y al cabo, como dices, él me conoció siendo la niña desprotegida, vulnerable y que quería... Y la que se quería salir de un entorno que ya no aguantaba. Quería cambiar una cosa por otra, Ajá. pero al fin y al cabo estaba huyendo. Digo, han sido muchos años y yo creo que el que él haya respetado esos procesos, pues es algo que sí tengo que agradecerle. Siempre se lo voy a agradecer, que siempre haya estado como apoyo. Él bromeando, entre broma y broma, siempre ha dicho, ¿no? Pues yo tengo 5 hijos, ¿no? Bueno, 6 porque él tiene otra niña. Tengo 6 hijos porque la más grande eres tú. Ay, sí, pero Cheganda ya pues tenías 17, pues sí. Tú sabías que querías Esa te la buscaste, ahí no hay Yo pretexto. no dije. Sí, pero yo digo que bueno, o sea, yo siento que el que él respete esos procesos, haya respetado esos procesos, pues fue muy bueno. Y ¿Sientes que son una mejor pareja ahora? yo creo que sí. Con tus hijos, ¿cómo cambió el enfoque de ser mamá? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo haces estas proyecciones de amor? Sí, fíjate que nunca tuve problema en ese aspecto porque yo creo que todo el amor que tenía... Que necesitabas dar. Lo desbordaba ahí, ¿no? Sí, era la mamá de, a ver, pues... Reglas había. Regañando. Reglas, claro. O sea, no nada más así de, pues, vivan y sean felices. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad? Sí, Y agáchate que te va la chancha. Eso es clásico. Creo que me puedo catalogar como una mamá que les ha dado mucho amor. Y yo creo que desbordé todo ese amor en ellos. Y Además tenías 4 para repartir, ¿eh? Sí. No, poquitos no eran. Sí, ¿yo qué te puedo decir? Mis hijos son mi motor. Ya tengo un nieto, ya tengo mi primer nieto. La más grande ya es mamá. Y ahora ella, pues igual, ella también me dice, pues es que ahora entiendo todo lo que me sí, porque pues ahora lo está viviendo ella. Cuando tú empiezas a vivir las cosas, pues te das cuenta, ¿no? De que muchas cosas, tus papás no son culpables. Ellos están aprendiendo también a ser papás, igual nosotros. Ahora ella está aprendiendo a ser mamá. Pero es impresionante cómo cuando escapas de las cosas que tienes que aprender por miedo a que te duela o por miedo a enfrentar, en realidad es eso, es miedo al dolor. Cuando te escapas y crees que ya la libraste, se te vuelven a poner enfrente Sí. y se te vuelven a poner Hasta enfrente. que aprendes. Y se te vuelven a poner enfrente. Sí, Y dime. cuando lo haces, cuando te atreves a enfrentar, descubres que estaba más pinche estar sufriendo por no enfrentarlas Sí. que de verdad transitar ese proceso. Entonces, aprendamos a la primera, no dejemos que la vida nos los ponga enfrente tantas veces, cada vez Da más miedo, rudo, ¿no? Da miedo romperse, pero en realidad es que uno avanza ya rotito. Ya rotito, pues ya estás roto, Sí. o sea, es como el no ya lo tienes, ¿no? Roto ya estás, pues, o sea, dale. No puedes detenerte, o sea, la vida sigue y la vida sigue contigo completo, contigo Sí. en A pedacitos. medias. Y lo que tenemos que hacer es pues juntar los pedacitos y seguirle lo más completo que podamos. Y conforme va pasando el tiempo, pues es lo que yo me he dado cuenta. Como que iba embonando otra pieza y otra pieza, otra pieza. Ahorita no puedo decir que me siento completa porque Era justo siento lo que te iba a preguntar. que hay muchas cosas que quiero hacer y que quiero ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te falta por hacer? Híjole, escribir.
quiero escribir porque... Pues escribe tu libro, que una historia grande y poderosa la tienes. Créeme que yo veía mi vida y desde que estaba, te digo, adolescente, yo decía, ay, yo podría escribir un libro con mi vida. Y esa frase me la he repetido y me la he repetido y me la he repetido cada cierta etapa de mi vida. Entonces sí, o sea, sí quiero escribir. Fíjate que aquí ya han pasado 2 cuarentonas que han escrito el libro o sea, parte de su vida en terapia empiezan a escribir, ¿verdad? Y 2 han publicado su libro, es decir, Sí. es real que todo este proceso de encontrarnos, de redescubrirnos, de no olvidar quiénes somos, de cómo queremos reencontrarnos, los ha hecho, ¿no? O sea que estaría padrísimo que fueras la tercera y ya nos mandarás libros para regalar. Claro que sí. Aquí van a tener el primero. No, y Eso, y firmado, por favor. Sí. Además, definitivamente hablar o gritar lo que tienes adentro es el primer paso para Sí. sanar. No sé por Dejar qué. de callar. No sé por qué nuestro primer instinto es callar. La vergüenza. Sí, eso está muy cabrón. Creo que tenemos que intentar cambiarlo para las siguientes generaciones, ¿no? Sí. O sea, la cura la tienes aquí literal en la punta de la lengua. Pero la primera reacción, el primer instinto es callarlo. ¿Quién nos enseñó esa tontería de que tenemos que callar? No, y como dice, o sea, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras nietas, que tienes que hablar, o sea, no puedes callarte. Además, dicen por ahí que al que no habla Dios no lo escucha y siempre Y el le que hemos calla dicho otorga. el que calla otorga y calladita no te nos ves ves más más bonita. bonita. No, definitivamente no. Eso sí lo aprendí y ahora no me cayó nada. No me da pena nada. No, o sea, es algo que cambió ese chip. Antes sí era bien penosita, bien tímida. Es que nos enseñan a que tenemos que ser complacientes. Juiciosas. Que la mujer es inherentemente complaciente. Y nos la compramos toditita. Oigan, si me ven por la calle y estoy de roñosa, entiéndase, dejé de callar. ¿No? Ya. ¿Y Oye. cómo te reencuentras con tu sueño y la música? Híjole, nunca lo dejé totalmente porque siempre fue de que ay, cantaba hasta en la regadera. Pero empecé a tomar clases de canto después de que pasó toda esta crisis. Ay, perdón, regrésense al capítulo de Erika, las historias, Ay. porque la van a ver cantando. Cantar, sí. ¿Y saben quién se ganó el libro de Melissa? Yo también. Eso. Híjole, pues después de que tuve la crisis, dije, necesito hacer algo. Entonces me metí a clases de baile, de danza árabe, no de cualquier baile. Ándale. A mover la O sea, cadera. muevo la cadera y todo. Yo creo que nos deberías dar. Sí, me metí a clases, un curso de 2 años de masoterapia, te digo que por eso doy masajes y continué con la música, empecé a tomar clases de nuevo porque seguí cantando, porque canto en el grupo de la iglesia donde asisto. Y digo, entre mis proyectos está eso, o sea, seguir con la música, escribir. Los viajes, ¿no? Sí, tengo mi canal de YouTube. Sígala. Es Un Día con Sol, YT. Ahí búsquenme. Ahí lo ponemos. Sí, empecé a viajar, pues mi esposo viajaba mucho por el trabajo y pues me le empecé a pegar, ya que los bebés ya estaban grandes. Claro, ya. Ya les habían salido alitas. Entonces, eso fue algo que quería hacer, que quería ya, decía, ya estoy grande para hacer eso. Y dije, no estoy grande. Estoy en la mejor edad y lo voy a hacer. Entonces empecé a hacerlo así como puro capricho de, pues voy a grabar videos, que me importa que salgan bien o que salgan mal. Y sí, o sea, los primeros videos son horribles. No importa, véanlos. Pero véanlos y denles like. Pero ya digo, yo ahorita ya siento que ya edito un poquito mejor. Digo, todo lo hago en el teléfono y todo, pero lo he disfrutado mucho. Oye, y vives en una de las ciudades patrimonio de la humanidad, ¿no? Hermoso San Miguel. ¿Y qué haces allá? ¿Qué haces ahí? Allá, pues prácticamente me dedico a lo que son los masajes cuando hago algo, y si no, pues estoy en casa con los hijos y pues los viajes. La verdad es que mi meta, mi idea, la verdad, sí es en algún momento empezar a monetizar y pues vivir también de eso. O sea, que Oye, es algo Chocalas, yo también ya quiero empezar a monetizar. Sí, Ya, sigan, monetícenos, por favor. Sí, ya. Sí, porque es algo que me gusta. Me gusta mucho todo el rollo del viajar, pues digo, amo viajar. Pero pues también el poder presentarle a la gente, el que la gente lo disfrute. Ya tengo en el canal ahí mis primeros
haters. ¿Cómo se dan, verdad? Es que seguramente te pagan por decir esas cosas. Y yo, no. Pues no. Todavía no, pero bueno. No, pero lo estás decretando por mí. Gracias. Lo agradezco. Entonces sí, yo pienso seguir con el canal. Y pues digo, Instagram también, ahí va, más Ahí o también menos. tienes tu canal de Instagram donde nos das tips y bonitos consejos Por todos los favor, días. Todos los días. Pues qué chido que esa sola niñita que se sentía abandonada hoy vive feliz, haciendo lo que le gusta, viajando, con 4 retoñitos que ya son retoñotes. Sí. Y La extensión todavía. Los retoñititos. El retoñitito. ¿Y cómo pudiste sanarte, curarte a través de perdonar? Sí, de hecho. Que sí. suena muy No es fácil, pero no lo es. Suena No fácil es y fácil. lineal. Sí. Automático y no es nada de eso. No. Y ahora, ahorita que ya estás en esta etapa de tu vida, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40? Híjole. La resiliencia. Y el perdón, por supuesto, porque yo creo que si no hubiera podido perdonar y extender ese perdón desde mi propio perdón hacia los demás, pues no hubiera podido avanzar, no hubiera podido regresar por mí y traerme a donde estoy ahora. Hijos, esa parte se me hace tan Muy bonita bonita. que... Ahora. Mira, así. Sí. Creo que es lo más importante que he hecho por mí. Ay, qué Regresar por mí y traerme a que esa niña de 10 años ahora goce. Viva la que vida esta loca. mujer de 43 está viviendo y está disfrutando. Por ejemplo, estar aquí con ustedes es una palomita más a las grandes cosas y a los grandes sueños que tengo, que tenía y esa niñita ahora está muy orgullosa y feliz de la mujer en la que se convirtió. Claro. Oye, pues estamos muy orgullosas nosotras Sí, también de que estés aquí yo y también. cuarentonas ya con la lágrima en el ojo. Que no se les olvide esto, que el perdón no tiene nadita que ver con que les voy a entregar todo el poder y entonces yo ya como ya perdoné. Eso no es culpar a los demás, es más bien esa herramienta y la más poderosa que tenemos para seguir creciendo, para liberarnos, porque al final lo que nos da el perdón es como estas grandes pinzas para cortar cadenas y poder seguir avanzando. Claro. Así que muchas gracias, Sol, por estar ¿de aquí. qué? Gracias a ustedes. Por venir, por contarnos, por dejarnos tan clarito qué es eso de sanar a nuestra niña interior, qué es eso de perdonarnos y por venir desde ese lugar tan mágico que es San Miguel, a este caos de ciudad, pero también llamamos. Vamos, la última Vámonos a vez San que Miguel. fui- Sí, el día Oye, que yo gusten, tengo ahí las espero. por ahí amigos, así que en una de esas más pronto de lo que crees, por ahí Bueno, andaremos. Perfecto. Y también algo que pienso y con lo que me quedo es aprendamos a diferenciar las disculpas del perdón. Sí. Totalmente. Porque Es distinto. son cosas distintas que usamos como sinónimo y no lo son. El perdón No, es mucho más definitivamente. profundo. Sí. Entonces aprendamos y enseñemos a diferenciar las Que cuando disculpas educan a sus que el hijos no perdón. les digan Pídele pide a perdón. pedir perdones, ofrece las disculpas. Sí. Qué padre. Pues muchas gracias por venir, Ay, querida gracias a Solecito, ustedes. por Muchas escucharnos gracias. siempre, por ser la fan Ahí número estoy. 1. Te amamos. Ay, oigan, le hubiéramos hecho un montón. Sí, por favor. Sí, te lo vamos a hacer llegar, déjalo, mandamos a Estoy hacer. pendiente todo el tiempo. Sí, ¿Qué más hay? ¿Qué es más una hay? maravilla y una Gracias gozada por tener. venir a contarnos. Muchas gracias. Gracias por venir a contarnos esta historia, que lo que más tiene detrás, más que tragedia, dolor y cosas, Mucho amor a ti. es un chingo de valentía, Gracias. un chingo de amor por ti y un chingo de amor por la vida. Entonces, Gracias. muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Ustedes también cuarentonas, cuídense, no nos cansaremos nunca de decírselos, quiéranse, cuídense muchísimo y ¿saben qué? Perdónense, porque ser tan duras con nosotras mismas solo sirve para hacernos más pesada la maleta en este viaje llamado vida, para el que solo necesitamos un par de chanclitas y unos shorts. Nada más. Así es que a soltar, a perdonar. Nos vamos, no sin antes recordarles, ya se la saben, manda, ya se la saben. Síganos en redes, denos estrellitas, ahora estén en el canal de Instagram. De Instagram, de coméntenos. WhatsApp, estamos por En donde todos sea. lados.
Perdónenme, ya saben que yo soy la tía de Facebook y no les sé esas cosas de los internets. ¿Qué más? Bueno, por allá hay mucho chismecillo. Regálenos estrellas, todas las cosas que ya saben. Y los agradecimientos, como siempre, a Brincacharnos por prestarnos un tiempito para estar acá. Gracias, Ili, por ayudarnos a cargar este costal de sueños increíbles. Gracias a nuestra casa, la Nice Studio. Perdonen por los gritos, pero siempre nos da emoción estar aquí. Gracias, Feri Santi, son lo máximo. A todos por allá, nuestros terruños, gracias siempre por estar. Los amamos al infinito y más allá. No anden descalzos, coman frutas y verduras. O sí anden descalzos, hagan grounding. Es que allá en mi tierra te pican los alacranes. Bueno. No anden descalzos con alacranes. Abracen el árbol. Abracen el árbol. Sí. Coman frutas y verduras. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.